Para comenzar a trabajar con las tablas y ver cómo podemos hacer para unir una tabla o la información de una tabla y poder llevarla a que sea un shape, una capa en el QGIS, vamos a abrir OpenOffice. Acá tengo el icono que es como este círculo con gaviotas volando. Porque dijimos, ya explicamos en el video anterior, que lo que tiene de importante, digamos, el OpenOffice es que es un software libre. Y al ser libre, dialoga mucho mejor con el QGIS que si estamos hablando de los software pagos o del paquete de Microsoft, por ejemplo. Entonces, bien, acá tenemos el Apache o el OpenOffice. Fíjense que tenemos documentos de texto que vendría a ser lo equivalente al Word, hojas de cálculo, que es lo que a nosotros en estos momentos nos está interesando, presentación tipo PowerPoint, base de datos, bueno, dibujos, etcétera. Vamos a abrir entonces la hoja de cálculo. Esta es una opción. Probablemente quizás la tengan que como codificar previamente, pero bueno, si lo abrimos directamente desde el OpenOffice, lo que vamos a hacer es buscar nuestro archivo. Yo en este caso podría hacer abrir recientes o si no voy a abrir. Y desde allí buscar el archivo que nosotros queremos incorporar, que en este caso va a ser Monumentos Cava. Seleccionamos Monumentos Cava. Fíjense que es un archivo de tipo CSV. De todos modos, acá me lo pone como si fuese un Excel, pero a diferencia del logo del Excel común, fíjense que tienen como una letra y eso es lo que nos está diciendo, es que es un archivo de tipo CSV. Y de hecho, si tienen la posibilidad de la configuración, fíjense que está toda la información junta y no se muestra como si fuese una tabla. Ponemos a abrir. Y acá nos aparece esta ventana emergente que tenemos que completar, ¿sí? ¿Qué tipo de caracteres son? Está bien, Europa, el idioma, que es español, desde la fila 1. Y acá es importante, donde dice opciones de separador, fijarnos que como es un archivo CSV, tiene que estar separados por coma o a veces por punto y coma. Si en tal caso algunos por defecto les vino con el tilde acá en espacio, fíjense que acá abajo donde está la tabla, lo que hace es separar las columnas en donde encuentra un espacio. Entonces, en algún punto nos desordena las tablas, porque fíjense que la longitud en la fila 3 nos va a aparecer donde está la latitud y bueno, van a estar como corridas. Entonces, tengan cuidado acá que no sea la forma espacio, sino que esté simplemente con la opción de la coma o como punto y coma también podría ser, ¿sí? Pero bueno, fíjense que en punto y coma, como no encuentra ninguno, me lo vuelve a ordenar de otra manera sin ningún tipo de tabla. Entonces elegimos el de coma, sacamos punto y coma y así chequeamos que los campos estén ordenados. Una vez que nosotros lo tengamos bien ordenado en la previsualización, ponemos a aceptar. Y lo que va a hacer es traernos en la tabla toda la información que nosotros le dijimos y que a su vez la muestre de la manera en que nosotros deseamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, cerramos y no guardamos, cerramos solamente, vamos a verificar y vamos a chequear si lo abrimos en Excel. Entonces acá en abrir con tenemos la opción de abrirlo en Excel. Y en este caso, fíjese que si nosotros queremos verla ordenada a la información, lo que tendremos que hacer es ir a datos, texto en columnas y que estén delimitados. A ver. Bien, entonces que estén delimitados, vamos a poner siguiente. Acá vamos a elegir, a veces viene con otras opciones, siempre recuérdense que tenemos que elegir la opción de coma, porque de hecho acá estamos viendo que lo que está separando, digamos, cada una de las columnas es la coma. Ponemos siguiente, qué tipo de formato general y incorporamos finalizar y se debería
Ah, ¿saben lo que sucedió? Que no seleccioné. Ahí vamos de nuevo. Tenemos que seleccionar al menos una fila. Entonces vamos de nuevo. Texto en columnas, delimitado, siguiente, que sea la coma. Encontramos bien que están bien separadas. Muy bien. Y ponemos finalizar. Ponemos aceptar. Y de esta manera nos organizó, digamos, la información. Pero fíjense lo que sucede cuando lo estamos trabajando con el Excel. Que el Excel no reconoce el formato de coordenadas. Entonces lo que hace es llevarlo a un formato de número. Por eso es preferible trabajar generalmente con el OpenOffice para que no nos suceda estos problemas que deviene, digamos, del formato que tiene el Excel. Por supuesto que lo podemos modificar también en el Excel, pero bueno, hay que revisar las fórmulas y explicarle de que, digamos, estamos trabajando con coordenadas y no con números. Bueno, una vez que ya sabemos cuál es la información que tiene y que lo pudimos abrir, lo que vamos a hacer es ir a nuestro QGIS. Yo lo voy a poner en blanco para empezar desde cero. Y lo que tenemos que hacer es cargar nuestra tabla. Para eso, en este caso, el tipo de capa que vamos a utilizar es el que tiene el icono de la coma. Vamos a incorporar ahí, añadir campo de texto delimitado. Y ustedes saben que esta es una opción para ingresar las capas. En este caso va a ser una tabla. Si no, la otra opción es desde capa, añadir capa. Y aquí también tienen esta opción que es el icono de la coma, añadir capa de texto delimitado. Hacemos clic allí. Y bueno, la primera opción que tenemos para completar es el nombre de archivo. Por lo tanto, vamos a ir a los tres puntitos y buscar en donde nosotros tenemos guardado nuestra tabla. En mi caso, la tengo guardada ahí. Pongo abrir. Muy bien. Acá está el nombre de la capa, la codificación. En este caso es Windows 1252. Pero si no, ustedes saben que muchas veces utilizamos UTF-8. Esto es para que puedan leer las señas. Y si ustedes ven que tienen algún inconveniente es porque hay que modificar la codificación. El formato de archivo sabemos que es un valores separados por coma, pero si no podemos dejarlo como delimitadores personalizados y fijarnos siempre acá abajo a ver si está bien. Si el orden en que están las columnas es el que corresponde. Como nosotros no estamos utilizando punto y coma, quitamos este y dejamos solamente el de la coma. Después, en opciones de registros de campo, fíjense que nos dice si hay números de líneas del encabezamiento que hay que descartar. ¿Por qué? Porque muchas veces en una tabla solemos ponerle algún título o algo, y si tuviésemos que descartar, alguna de las filas, bueno, desde acá marcamos que, por ejemplo, descarte la fila número 1, que en nuestro caso, nuestra primer fila, vendría a ser el nombre de justamente cada una de las variables con las que estamos trabajando. Voy a volver a 0, ¿sí? Y ahí fíjense acá abajo que vuelven a aparecer las variables, los nombres, digamos, de cada una de las columnas. Bien, el primer registro tiene los nombres de campo, es así que lo cliqueamos. Que pueda detectar los tipos de campos, o sea, si son numéricos o si son de texto. Y el separador decimal es la coma. ¿Sí? Cliqueamos todo esto y acá, en nuestro caso, tenemos coordenadas de punto. Muchas veces tenemos tablas que no tienen la latitud y la longitud, entonces le tendríamos que poner que no tiene ninguna geometría asociada. Pero como nosotros tenemos y conocemos cuál es la longitud y cuál es la latitud, lo que vamos a hacer es completar que el campo X es nuestra longitud y el campo Y corresponde a la columna latitud. Una vez que completamos todos estos datos, ponemos añadir, cerramos y ahí vemos que tenemos los puntos incorporados en nuestro QGIS. Ahora bien, le voy a agregar a esto un mapa de base. En este caso va a ser el OpenStreetMap de tipo estándar. Muy bien. Y ahí tenemos y podemos visualizar que realmente todos nuestros puntos están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora bien, esta capa que nosotros subimos sigue siendo una tabla. Bueno, disculpen, me agarró tos. Vamos a seguir. Perfecto, lo que les decía es que lo que nosotros tenemos acá es una tabla, ¿sí? Todavía no es un shape, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es transformar a esta tabla en ese shape. Para eso, lo que vamos a hacer es exportar, guardar objetos como. En este caso le decimos que sea un archivo de tipo ESRI. Buscamos dónde guardarlo. Siempre para que no nos queden desordenadas podemos incorporar una nueva carpeta. En este caso, monumentos, vamos a ponerlo en minúscula, monumentos Cava. Copiamos el mismo nombre, así los archivos después se llaman de la misma forma. Incorporamos acá. Vamos ahí, monumentos Cava, guardamos. Perfecto. La codificación, si quieren la pueden dejar como UTF-8 o se acuerdan que venía en Windows 1252, creo. Pero bueno, por defecto, si no, la dejamos en el formato en que está. Y definimos si queremos que nos guarde todas las columnas que teníamos, lo cual me parece perfecto así. Aceptamos. Y allí nos va a crear la capa shape de puntos. Veamos si la tabla tiene toda la información, si está toda correcta. Muy bien. Entonces, de esa manera lo que podemos hacer es la anterior, que era una tabla, no es un shape, lo podemos descartar y la sacamos y ya directamente empezamos a trabajar con nuestra capa shape y lo que aprendimos a hacer es cómo crear desde una tabla con un formato Excel, transformarlo en un shape. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo generar una tabla de direcciones postales a través de una tabla Excel en las cuales nosotros tenemos el listado de bares notables. Para eso, digamos, lo que debemos tener instalado es este complemento, que es el MMQGIS, que, bueno, si no lo recuerdan, para instalar los complementos, lo que hacemos es, vamos a complementos, administrar, instalar. Allí se nos va a abrir el repositorio y lo que tenemos que fijarnos es si nosotros lo tenemos instalado o no. En el caso de que los tengan ya instalado, bueno, tienen la posibilidad de, si les interesa, poder actualizar. Y si no, se van a todos, acá buscan y van filtrando. Fíjense que nos aparece con el tilde cuando ya lo tenemos. Lo seleccionamos y bueno, en mi caso me da la posibilidad de actualizar o de desinstalar porque yo ya lo tengo instalado. Si no, ustedes acá les diría instalar complemento. Cliquean aquí y lo instalan, ¿sí? Bien, una vez que ya lo tienen instalado, les va a figurar entonces acá en el menú la opción del MMQGIS. Lo que nosotros vamos a estar trabajando es con esta herramienta que se llama Geocode y lo que nos va a permitir es que a partir de que nosotros tengamos información con las direcciones, poder georreferenciar esas direcciones. Lo primero que vamos a hacer aquí es observar cuál es la información que tiene bares notables. Recuerden que lo podemos abrir como Excel o con el OpenOffice, ¿sí? En este caso ya está ordenada, entonces fíjense que nosotros acá tenemos, esto siempre es importante hacerlo porque después tenemos que saber cuál es el nombre de cada una de las columnas y cómo ordenarla con la herramienta que vamos a estar trabajando. Acá tenemos 10 bares notables que hemos seleccionado y que tenemos la dirección, la Razabal 1276, por ejemplo, corresponde al bar notable denominado 9 de julio, y así sucesivamente
Entonces, lo que va a hacer el QGIS es, a través de tener las direcciones y con el complemento que hemos instalado, geolocalizar cada uno de estos bares en base a las direcciones postales. Bueno, le voy a poner no guardar ahí, muy bien. Y ahora sí, nos vamos a ir entonces a nuestra herramienta Geocode y vamos a fijarnos el que se llama Geocode SCB. Y le vamos a indicar acá cuál es nuestra tabla con la que vamos a trabajar, que va a ser bares notables. Abrimos. Y fíjense que acá a ustedes les va a venir por defecto vacío, ¿sí? Yo como estuve trabajando ya viene con la información completada. Pero si no, nosotros acá en Address correspondería a dirección, City corresponde a localidad de nuestra tabla, State corresponde a provincia y Country a país. Y donde dice Web Service, acá es importante esto tenerlo en cuenta porque tenemos varias opciones y nosotros vamos a trabajar con la opción de OpenStreetMap. Una vez que elegimos esta opción, nos pregunta si quiere que busque todos o solamente el primer resultado. Lo dejamos así, con que solamente nos devuelva el primer resultado. Y acá esto también es importante porque nos pregunta la capa que va a sacar, un shape que va a sacar, dónde queremos que lo guarden. Entonces, en mi caso, bueno, yo le voy a decir que lo guarde aquí. Se va a llamar bares. Le ponemos guardar. Y acá al final nos pregunta las direcciones que no encontramos. Vamos, digamos, el software lo que va a hacer es generar una lista. Esas direcciones, ¿dónde querés que te devolvamos ese shape? Entonces, nosotros también le tenemos que indicar en qué lugar. Esto es importante, porque si no después nos va a devolver una tabla y no vamos a saber en qué parte de nuestra computadora está. Entonces, fijémonos bien. Yo le voy a poner acá no encontrados. Y una vez que tengamos toda esta información completada, acá vamos a ponerle aplicar. Y fíjense que acá abajo nos va diciendo qué es lo que encuentra y qué es lo que no encuentra. Hay que darle, digamos, un tiempito. Ahí, por ejemplo, me está diciendo que ya encontró 5 y 5 de 10, ¿sí? Bueno, vamos a esperar a ver cuánto se encuentra y nos va a devolver con aquellos que no encuentre la geolocalización. Fíjense, acá nos dice que encontró 9 de 10, o sea que hay un bar notable que no sabe dónde se ubica, que hay algún problema en la tabla. Muy bien, hecho esto, cerramos. Ahí estamos observando que ya están geolocalizados los puntos con las distintas direcciones. Y si nosotros vamos a la tabla, fíjense que acá tenemos 9 filas, o sea, 9 datos. Exactamente nos está faltando un dato. Muy bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Fijarnos en el lugar que nosotros dijimos que nos guarde la tabla de los no encontrados, cuál es el que no encontró. Entonces lo vamos a abrir con OpenOffice. Y acá nos tiró el dato que no encontró. ¿Sí? Bien, nos fijamos esto, si está separado por la coma, muy bien, aceptamos. Ahora abrimos la tabla y veamos cuál es el error que tuvo esta dirección. Se llama Bar de Gloria, será el número 8, pero cuando revisamos la dirección, que aquí es el motivo por el cual no lo puede encontrar, miren, en realidad la dirección es Andalgalá, ¿sí? Entonces le está faltando la L allí. Entonces, bueno, una opción es que nosotros corrijamos esto desde aquí. Vamos a eliminar esta fila porque no tiene ningún sentido. Tendríamos que corregir acá. Le incorporamos la L para que sea Andalgalá. Muy bien. Y procedemos a guardar el archivo. Vamos a poner que mantenga el formato actual. Y listo. Bien, esta es una opción.
de poder guardarlo. Si no, la otra opción, fíjense que ahí me creó la capa con los bares, ¿sí? Bueno, otra opción, como les decía anteriormente, es ir a la tabla del Excel y modificar directamente la tabla acá. Entonces yo abro bares notables, no importa, lo voy a abrir como si fuese un Excel, y aquí teníamos el problema, ¿sí? Que en vez de decir Andalgalá, dice Andalgalá. Bien, puedo transformarlo desde acá y volver a hacer el procedimiento desde esta misma tabla con la corrección necesaria realizada para que logre encontrar los 10 de 10. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un proceso diferenciado con el anterior, porque lo que vamos a hacer es verificar cómo podemos hacer una geocodificación puntual. Por ejemplo, nosotros teniendo una dirección, a partir de esa dirección obtener, digamos, el punto georreferenciado. Para eso necesitamos tener un complemento instalado, que es este complemento geocoding. Ustedes procederán de la misma manera que hicimos con el complemento anterior. Ya se van a administrar, ahí van a ver si lo tienen o no lo tienen. En tal caso, si lo pueden chequear en instalado. A ver, perdón, me quedó lo anterior. Si es que ya lo tienen instalado, y si no, en todos. O buscan, digamos, manualmente, o directamente escriben acá geocoding y les va a aparecer el complemento que necesitamos. Lo mismo que la vez pasada, en este caso, si ya lo tienen lo pueden actualizar, si no, acá a ustedes les va a aparecer instalar complemento. Bien, perfecto. Una vez que lo tienen instalado, ese complemento va a estar justamente en el área de complementos, allí. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio cliqueando acá geocoding. Muy bien. Y van a elegir una dirección cualquiera. Yo voy a elegir mi dirección de cuando vivía en Buenos Aires, que es Pacheco de Melo. Era Pacheco de Melo 2760. Le voy a poner una coma. Voy a poner Cava para que el software sepa en qué ciudad o en qué localidad debería buscar. Ponemos aceptar. Y ahí, fíjense, voy a sacar el de los bares notables, fíjense que me devolvió el punto con la dirección geolocalizada, digamos, de lo que estábamos buscando. A la par, acá esto es importante, la capa que está creando es una capa temporal, ¿sí? Si nosotros estamos interesados después en guardarlo, lo que debemos hacer es, como hacemos con las otras capas, exportar y guardar objetos como, ¿sí? Pero por ahora es una capa temporal. Pero esta capa temporal también viene acompañada de una tabla en donde, bueno, ahí me figura la dirección que yo busqué. Esto, además, si yo le quisiera agregar otra dirección, también se va a incorporar en el mismo lugar, en la misma capa y en la misma tabla. Bien, ahora el proceso que vamos a hacer es el inverso a este. Este lo voy a descliquear. Nosotros veníamos trabajando con el geocoding directo y ahora vamos a pasar al geocoding inverso o reverso, ¿sí? Entonces para eso nos vamos a complemento, geocoding, reverse geocoding. Y desde allí lo que vamos a hacer es marcar un punto y a partir de ese punto nos va a devolver una tabla geolocalizada. Supongamos que, por ejemplo, yo quiero ubicar el obelisco y no sé cuál es la dirección, pero bueno, estoy buscando como algunos puntos en concretos que todos podamos reconocer, a pesar de que vivamos en distintas provincias, sepamos, digamos, dónde queda. Aquí tenemos
geolocalizado el obelisco en el OpenStreetMap y bueno, nosotros queremos armar un punto a partir de este icono. Entonces volvemos acá, hacemos reverse geocoding, marcamos el punto y nos dice que estamos hablando del obelisco, que queda en Avenida Corrientes, en el microcentro. Bueno, si esta es la dirección que realmente nosotros estamos buscando o el punto que a nosotros nos interesa, ponemos aceptar. Y una vez que aceptamos, nos va a generar entonces una capa relacionada con este punto. En mi caso ahora está tardando en la computadora, pero bueno, ya veremos que en unos segunditos lo va a marcar. Yo tenía descliqueada la opción esta de geocoding. Cuando la cliqué de nuevo, ahí apareció el punto que nosotros estábamos buscando. Y lo mismo, digamos, podemos hacer con algún otro punto histórico que todos podamos referenciar, como por ejemplo, no sé, la catedral o la pirámide de Mayo. Aquí la tenemos, entonces hacemos un clic y nos pregunta si esto es lo que nosotros realmente estamos buscando. Aceptamos, aparece el punto acá, se incorpora en esta capa que es eventual y si nosotros observamos la tabla nos va incorporando los distintos puntos que nosotros fuimos marcando. Entonces, bueno, de esta manera, en esta clase de hoy hemos aprendido a geocodificar a través de tablas, de puntos con direcciones o a través de reconocer, digamos, hitos, iconos, digamos, importantes y desde allí obtener las direcciones.